Rescatando lo perdido. Nuestro hermano Saúl hacía las preguntas importantes sobre qué es la familia, cómo se originó la familia, quién creó la familia. Y cuando encontramos la respuesta, indiscutiblemente Dios. Pero mi querido amigo y amiga, para decirle algo, antes de la familia, Dios creó a personas. Y estábamos nuevamente recordando con la enseñanza que Dios creó al hombre a imagen y semejanza lo creó. Usted fue creada mujer. Usted fue creado varón. No porque la casualidad le llevó a surgir, no por una gran explosión como enseñan en las universidades. Y si en algún momento usted terminó creyendo que su identidad venía del mono, pues quítese la banana de la boca, porque no viene de ahí. Nosotros no somos resultado de la especulación humana. La palabra de Dios es absoluta. Hoy la verdad es relativa, es interpretativa. Cada uno cree conforme a la cosmovisión que tenga. Y usted podría hacerle la pregunta a las personas: ¿usted cree en Dios? Claro que sí creo en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Pero ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se da a conocer a través de la creación. Se da a conocer a través de su propia vida. A imagen y semejanza nos creó. Y esto de lo que el hombre ha podido descubrir en cuanto a megaconstrucciones, en cuanto a ciencia, tecnología, no es más que una muestra que la naturaleza tiene inteligencia, que el cosmos tiene inteligencia, que los árboles tienen una inteligencia, y nosotros la tenemos porque Dios es la sabiduría y la inteligencia. Rescatando lo perdido. Cuando Dios nos creó en perfección, no en pérdida. Dios nos creó en santidad, no en perversión. Dios nos creó en justicia, no en injusticia. Dios nos creó en verdad, no en mentira. Y Dios nos creó con un propósito, no al aire. Hay personas que viven de acuerdo al día. El que no sabe para dónde va, dicen por ahí, cualquier bus le sirve. Pero Dios en su creación no le creó a usted sin propósito. En Isaías 43:7 dice: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él nos creó con un propósito y es para gloria de Él. ¿Qué significa esto? La gloria de Dios son las perfecciones de Dios, a lo que también se le llaman los atributos de Dios, todo elevado a la eternidad. Así que nada de lo que Dios haya hecho en usted y en mí fue imperfecto, porque lo creó el perfecto. No nos creó para morir, porque Él es eterno. Para gloria de Él, para manifestar su poder, para manifestar su amor. ¿Pudo no haberle creado a usted? ¿Pudo no haberme creado a mí? ¿Pudo no haber creado la naturaleza, el cosmos y todo lo que vemos? Y Él es y sigue siendo Dios, porque no necesita ni necesitaba de usted ni de mí para poder vivir.
Pero Él nos creó porque quiso, porque le plació, porque de toda su gloria y de todas sus perfecciones, Él quiso plasmarla en criaturas finitas, como usted y como yo. Así, mi querida amiga y amigo que nos acompaña, si en algún momento usted pensó que usted no vale nada, que en algún momento su tía, su abuelo, su papá le dijo, usted es un bueno para nada, pues el Señor le está diciendo que usted fue creado con un propósito de amor. Y eso es lo que el Señor quiere en estas tardes, darse a conocer que antes que su papá fuese, que antes que su mamá fuese, Dios es en su persona, en la suya, porque Él le creó y lo conoce antes que ellos se enamoraran o llegase usted a estar. Él quiere darse a conocer. Dice en el verso 42 de Isaías 8, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni alabanza a esculturas. ¿Qué significa? Para gloria mía los creé, pero yo no voy a compartir mi gloria con nadie. No hay competencia para Dios. En Colosenses 1:16 dice, con su poder, en una versión distinta, con su poder, hablando de Jesucristo, creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve, lo que no se ve, ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridades, gobernantes, todo lo ha sido creado por Él. ¿Y para qué? Y para Él. Significa que aún mismo todas las criaturas fuimos creadas para el que nos creó. Yo hago con mi vida lo que quiera. Eso es una gran mentira. Nadie hace lo que quiera. Por encima de sus pensamientos, de sus acciones, está su creador. Y hay que dar cuenta en algún momento. Pero Él viene a dar una buena noticia de la mala situación que vivimos. Pero antes de eso, quiero decir lo que Él dice. En Génesis 2, capítulo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, al que creó, Adán y Eva, de todo árbol del huerto, ahí estaba Adán, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Él allí creó el potencial a un soltero, él está soltero, pero él lo está formando porque él será papá, él será esposo. Y ahí vendrán hijos. Y esta es de la familia de la que estamos hablando, el origen. Y Dios empieza dando responsabilidad. Somos responsables delante de Dios. Pero Dios manifiesta las advertencias a nuestras vidas de las consecuencias de nuestros actos. Lo que usted haga, querido joven, en su tiempo de juventud, eso va a repercutir en las decisiones para futuro de su vida. Y Dios nos ama y Él no está contento que sus hijos jueguen en medio del tráfico pesado de las grandes autopistas, porque sabe que ahí hay muerte. Y nos advierte de las consecuencias. Así que por amor, Él nos advierte, le advierte a Adán que van a haber consecuencias si toma decisiones fuera
del manual de instrucciones de aquel que es el único que puede darnos la guía para la vida, Dios, su palabra. El término morirás para nosotros es muy común. Para Adán era la primera vez que lo escuchaba, pero en una mente perfecta y con el plan de Dios perfecto, entendiendo que Adán entendería. Adán no necesitaba experimentar el pecado o experimentar la muerte para saber eso qué significaba. Pero muerte significa separación. Y sí que duele. Posiblemente la gran mayoría acá han tenido que experimentar la separación de papá porque ya murió, partió, de una mamá, de un hijo, de un familiar. Todos los días los medios de comunicación nos tienen al orden del día de esta catástrofe familiar de perder un ser querido. Pero esto no es solo partir del cuerpo, porque llega el momento en que personas dicen, todos tenemos que morir, y yo no le tengo miedo a la muerte, aún mismo lo dicen. Mi querido amigo, si usted es uno de esos que no le tiene miedo a la muerte y usted está sin conocer a Dios, pues téngale miedo. Porque la muerte no significa meramente su cuerpo en un féretro. La gran mentira que Satanás quiere darle es que comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Quién ha visto un trasteo en un entierro? Eso puede ser muy cierto dentro de la temática humana. Pero Dios es espíritu. Y Él quiere decirnos que Él puso espíritu en el corazón suyo, en el cuerpo suyo. El cuerpo muere, pero no así el espíritu. El espíritu seguirá viviendo, pero hay dos condiciones en que el espíritu va a estar en la eternidad. El cuerpo muere una sola vez. Con respecto al espíritu, hay un destino de vida para el espíritu, hay un destino de muerte para el espíritu. Los propagadores del error, y voy a decirlo abiertamente, los testigos de Jehová, enseñan el aniquilamiento, que las personas mueren y hasta ahí llegaron, excepto los que se van para el reino terrenal. Pero la Biblia no habla de aniquilamiento, de eliminación, del polvorazo que ya dejó de ser, no. El Señor Jesucristo vino y vino del cielo. Él es Dios creador y vino a advertirnos que la muerte en el campo espiritual es separación de Dios eterna. Y esa separación de Dios nos habla de espíritus de hombres y de mujeres que no han reconocido o no reconocieron su condición de pecado ante el Dios Santo, y que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Colombia se ha estremecido con varios meses con respecto al juicio al expresidente Álvaro Uribe, y todo se centra ahí. Y es escuchar el dictamen de un juez, de una juez, no para declarar misericordia, sino juicio, justicia, condenado o libre de condenación. Así que habrá un juicio, y ese juicio va a culminar con la otra figura que Colombia ha tenido que experimentar, de Miguel Uribe. Los dos apellidos, el uno enjuiciado y el otro ya en destino eterno. Así que no es solo un juicio que usted va a tener que enfrentar, es la muerte también, pero una muerte no física, una muerte de separación con Dios que es peor que la muerte física. Así que es mejor que le vaya teniendo miedo a la muerte si usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque son esos dos tipos de muerte.
la física y la separación de Dios, que es lo peor. De lo contrario, no habría razón por la cual Cristo tuviese que venir. Él vino a buscar y a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Si es bien, las familias se están perdiendo y están en decadencia, pero no entramos con la familia, entramos con la persona. Porque Dios aquí nos está hablando de la persona. El hombre que peca, ese hombre es el que muere y es el hombre que responde ante Dios. El alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado de su hijo, ni el hijo el pecado de su madre. El contexto de la familia en el juicio de Dios, un papá no puede ponerse a pecho y decir, yo respondo por mi hijo. No, cada uno es responsable de sus actos. Pero el Señor nos creó no para morir. El pecado entró por Adán, por consecuencia de no creerle a Dios. La narrativa nos habla que como familia Eva tomó decisión, pero como cabeza de autoridad Adán respondió. Lo decía Samuel en esta mañana. Aquí se le entrega la responsabilidad a los padres y en la relación pareja se le entrega la responsabilidad al varón. Y Dios ha entregado una responsabilidad al hombre y el hombre fracasó. Adán. Y eso trajo consecuencias. En Romanos capítulo 5 verso 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. No se trata de la herencia del pecado. No se trata que si mi papá es pecador, entonces yo soy pecador. Porque si mi papá es muy religioso, entonces yo también soy religioso. Y si mi papá es salvo, entonces yo también soy salvo. No, no se trata de herencias. Se trata que cada uno será juzgado en razón a sus acciones, a sus decisiones. Así como el amor es una decisión, también es una decisión de rechazar el amor de Dios y de recibir las consecuencias de ello. Este pecado trajo una consecuencia a Adán, no haber creído la voz de Dios. Dice la Escritura en el verso 7 de Génesis 3, entonces fueron abiertos los ojos de Adán y de Eva, y entendieron y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa es la narrativa que nos muestra Dios en el comienzo, en el origen. Que decidieron por la voluntad que Dios le dio hacer lo contrario a lo que Dios dice. Querido amigo y amiga, Dios no le va a obligar a usted a creer en Él, porque Él no necesita rogar para que le crean. Él es Dios, crea usted o no crea. Pero ahí usted va a tener que responder a Dios por ello. El pecado enceguece el entendimiento. Y cuando entró el pecado, la raza humana perdió los ojos de luz para ver la luz. La raza humana tiene el entendimiento entenebrecido. Quieren ser sabios, pero son necios. La raza humana tiene un concepto y concibe a Dios de acuerdo a la cosmovisión de vida que tienen. ¿Por qué? Porque el pecado entró en sus vidas. Y cuando ellos se hicieron hojas de higuera y delantales, de ahí en adelante el hombre no ha dejado de querer hacer las cosas no a la manera de Dios, sino a la manera del hombre. El pecado entró
Y en vez de reconocer su condición de pecado y acercarse a Dios, ellos dieron una solución pragmática a su problema moral. Ellos dieron una solución pragmática a su problema espiritual. Y esa es la práctica de la religión que está en la raza humana. La religión busca solución a sus problemas morales y de conciencia y quieren cubrir su desnudez, que nos habla de estar expuestos ante la santidad de Dios. Y eso avergüenza al hombre. A nadie le gusta que le digan que tiene su cara sucia cuando amanecen. Y esas lagañas, no diga eso, ni lo mencione. No nos gusta que nos vean con cara fea. No nos gustan que nos digan nuestros defectos, que nos enjuicien por nuestros malos actos. Y entonces justificamos con buenas obras. Tratamos de apaciguar nuestra conducta inmoral y pecaminosa delante de Dios por buenas obras. Cuando hablo de conducta inmoral y pecaminosa, no necesariamente estamos hablando del que mató, robó y comió del muerto. No estamos hablando del pervertido. La palabra del Señor dice que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Que las famosas mentiras piadosas son igual de pecado ante Dios como cualquier otro pecado. Dios quiere confrontar nuestra vida y quiere mostrarnos no la vergüenza contra nosotros, sino mostrar el pecado que hay dentro de nosotros que nos separa de Él. Él ataca el pecado en nuestra vida, pero Él ama al hombre y a la mujer que está condenada y necesita de su amor para salvación. Así que Él busca al hombre y no ha dejado de hacerlo. Cuando Adán pecó, se vistió a su manera, Dios lo buscó. Dice la escritura acá: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. Es que no es fácil. No es fácil tener que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Y mucho más cuando la justicia resplandeciente del Dios Santo y Todopoderoso aparece. Lo que Dios toca lo transforma. Nada puede ser igual. De tal manera que dice la escritura que nosotros no podemos ver a Dios cara a cara y aún seguir vivos. Y es la razón por la cual Él buscó el medio para tener una comunión con nosotros sin que fuésemos eliminados por su justicia. ¿Quién es Dios? Tenemos que conocerlo. Tenemos que abrir esta palabra eterna y entender y saber quién es Dios para poder entender quién soy yo. Dice en Eclesiastés 7:29: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, derecho, perfecto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esa es la condición, mi querido amigo y amiga. Esa gran mentira satánica que sale del corazón del mismo hombre, pero penetrada por la mentira y la filosofía mundanal, que uno nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Eso es una gran mentira. La naturaleza del hombre desde que nace: soy feliz con mi hija porque me dio el privilegio de ser abuelo. Y doblemente abuelo. Hace poco me dio la otra noticia, pero algo que puedo ver desde mis hijos ahora como abuelo,
es que Belén, muy hermosa la Belencita, pero ahora último está empezando a mostrar unas ventajas de naturaleza pecaminosa que no le veía antes. Una malicia que yo decía, ¿y este santo cuerpo de dónde saca todo esto? No, papá ni mamá le han enseñado eso. Pero yo no puedo decir que la sociedad la está corrompiendo, porque no es así. La palabra del Señor nos habla que el pecado sale del corazón del hombre, y eso que ella todavía está simplemente creciendo, pero aún no está teniendo conciencia. No entiendo a qué edad exactamente la tendrá para ya ser responsable delante de Dios, pero ahí hay una naturaleza pecaminosa. Así que si usted cree que usted no es tan malo o tan mala como los demás en esta sociedad, pues con el mero hecho que en usted haya un mal pensamiento, y cuántos malos pensamientos ha tenido a la edad que tiene, y multiplíquelos por la edad que tiene, eso ya le hace a usted un pecador perdido y destinado al infierno, mi querida amiga. Usted puede ser muy noble yendo a la iglesia, o alguien yendo a la iglesia evangélica o con el nombre que quiera, pero la palabra del Señor no está apuntando a las buenas obras ni a la religión. Habla a una condición delante de Dios. La mala noticia es que somos pecadores, que no hay manera de nosotros conciliarnos con Dios a través de nuestras buenas obras. Pero la buena noticia es que a pesar de lo que somos, Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, el justo por los injustos. Usted puede estar en muchas conferencias sobre familia. Aún hay entidades religiosas que tienen programas para restauración familiar. Hay psicólogos que trabajan en el campo de la familia. Hay terapias de pareja. Usted puede acudir a todo ello para solucionar su problema, pero quiero decirle, o queremos decirle, que el problema continuará si usted no busca a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de su vida. No hay manera de encontrar respuesta a ello. Dios tiene un plan para la humanidad. Y cuando Adán pecó, Dios trazó su plan, y en Génesis 3:15, después de este pecado, cuando él dijo que Adán, ¿dónde estás tú? Y ellos se esconden, él se esconde, y luego no tiene más que enfrentar la realidad. Dios declara las consecuencias de ese pecado, pero él dice después de ello a la serpiente o a Satanás, que estaba en medio de este conflicto: haré que tú, Satanás, hablándole a Satanás, pero ahí en el momento él se encarnó en un animal, en la serpiente, pero le habla a Satanás, Dios, el creador: haré que tú y la mujer sean enemigos. Lo mismo que tu descendencia, le habla a Satanás, hablando de todas las manifestaciones demoníacas que Satanás tendrá en la historia de la humanidad.
y la descendencia de ella, su descendencia, la de la mujer, te aplastará la cabeza, dice Dios en Génesis 3:15. Y tú, Satanás, le morderás el talón a esta descendencia. Dios da una profecía, pero da una promesa de salvación, mi querido amigo y amiga. Dios no solamente quiere que usted y yo entendamos que estamos sucios, que estamos muertos, que estamos separados de Dios, sino que Él da una solución. Y la solución que Él está dando desde ya con Eva, está diciendo que desde esa simiente va a salir un descendiente que va a salvar al hombre, a la mujer pecadora. Y sí, a futuro se manifestó que esta mujer fue María, la que tuvo el privilegio de tener el depósito del Creador de los cielos y de la tierra, del Hijo unigénito, que no fue hijo en el vientre de ella. Entienda esto. Jesús no fue hijo y no empezó a ser hijo en el vientre de ella. Por eso ella no es la madre de Dios. Jesús ya era hijo desde antes. Y Él es el Hijo del Dios Padre. Pero María no es la madre del Dios, porque Él ya nació o vino en el vientre de ella siendo hijo. Es la parte difícil que ha dividido y ha atacado los conceptos de religiones, pero esta es la verdad. ¿Por qué hago mención de esto? Samuel nos ha hablado de lo que significa la crianza de los hijos y alcanzó a hablar acerca de los primogénitos. Pues Dios Padre, en la eternidad incomprendible para nosotros por nuestra mente tan limitada, su Hijo unigénito ha sido hijo eternamente. Y este Hijo, el Padre, antes que nos crease a nosotros, antes que usted fuese creada, antes que usted naciese del vientre de mamá y que Adán y Eva naciese, ya el Hijo eterno del Padre eterno ya estaba preparado para morir por las decisiones contrarias que nosotros cometeríamos contra Dios. Este es el misterio de la salvación. Este es el misterio del verdadero amor, decía el hermano Saúl. ¿Qué es el amor? Para nosotros entendemos en nuestra condición, pero el verdadero amor se ha manifestado desde antes de la fundación del mundo, cuando el Hijo eterno de Dios, sin habernos creado, se preparó para morir en una cruz, entendiendo que usted y yo pecaríamos contra el santo y eterno y trino Dios. Así que el verdadero amor se manifiesta en el amor sacrificial, en donde no hay nada de conveniencias para recibir de la persona a quien se ama. El verdadero amor solo lo podemos encontrar en nuestro
Dios. Y rechazar este amor. ¿Cómo se rechaza? Ay, no, yo no rechazo el amor de Dios, no ve que Él es el que me da el trabajito. No, yo a Él le pido y Él me ama mucho porque Él me hace el milagrito. Mire, ese no es el verdadero amor que usted debe tener hacia Dios. Ese usted lo tiene también con el banco cuando le aceptan el crédito. Ese también lo tiene usted con las personas que se portan bien con usted. Pero dígame del que se porta mal, ¿cómo lo va a tratar usted? Ya lo tiene entre miras. Mire, el amor del hombre es relativo y el amor del hombre es conveniente. Pero el amor con el que Dios le está hablando en esta tarde es un amor del que Dios, siendo justicia, juicio y verdad, a pesar de lo que usted es y ha hecho, y Él conoce de su vida privada, íntima y de todos los pecados que usted no ha querido confesarle a nadie, Él sabe eso y a pesar de eso mandó a su Hijo a morir por usted en la cruz del Calvario. Usted no va a poder ser un buen padre a la manera de Dios, una buena madre a la manera de Dios, si primeramente no reconoce que es pecador, que merece el infierno, no en razón a los buenos y malos hombres que hay en la tierra, no, en razón a que Dios es santo y no admite pecado en su presencia. Si usted llega a morir hoy, ¿a dónde va, mi querida amiga y amigo? Algunos dirán de manera necia, Chuchito tendrá un lugarcito para mí. Me lo han dicho de esa manera. Papito Dios, ¿cómo se ve la ignorancia? ¿Cómo se ve? Ignorancia es falta de conocer a Dios. No conocen a Dios, conocen una religión donde se habla de Dios. Pero si se conociese a Dios, mire, yo fui ese tipo de hombres. Pero si se conoce al Dios de la Biblia, tiene que haber temor reverente, tiene que haber un respeto sublime. Tiene que saber que Dios hoy puede determinar cortar su vida, como ha determinado darle bendición en vez de maldición. Pero quiero decirle que eso tiene un límite de tiempo. Dios está permitiendo que usted llegue a un encuentro personal con Él. Y por eso le ha traído a usted a este campamento. Esta no es la coincidencia de tan chévere, saquemos el tiempito y tanto trabajo, necesito desestresarme. Pues no, si viene a desestresarse, el Señor lo va a estresar diciéndole que si usted no viene a Jesucristo, usted se va a perder en delitos y pecados. Dios quiere incomodar el acomode religioso, el acomode de una vida que no anda consciente de su Creador. Es por amor que Él entregó a su Hijo y es por amor a usted. ¿Qué es necesario? La palabra del Señor dice que más a todos los que recibieron a Jesucristo, a los que creyeron en Él, les dio el derecho, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer en Dios no es saber de Dios. Yo puedo saber de usted, por mucho que me hablen de usted, pero creerle a usted significa tener una relación personal con usted. Usted puede saber de Dios, pero no creerle a Dios. Creerle a Dios es entender primeramente que la realidad de Dios afecta su diario vivir. Que cuando Dios dice no haga esto, usted le toma a Él
como su creador, pero también como su salvador, pero también como su padre, pero también como su amo. Creerle a Dios es permitir que Dios intervenga en su vida. Es permitir que Él entre y le llene de Él para que usted sea no lo que usted piensa, sino lo que Dios dice. Es un cambio de vida, es una transformación de vida que no depende de un cambio de actitud. Hay personas que me han dicho, no, mira, dejé de fumar, cambié de actitud. Claro, las personas dejan de hacer cosas malas por cambio de actitud. Se leyó el libro de las 7 bases para la superación personal. ¿Y cuánto le duró eso? Pero aquí no se trata de cambio de actitud. Hay personas que cambiaron sus religiones y cambiaron sus estilos de vida, pero no cambiaron su condición de pecadoras delante del santo Dios. No es cambio de actitud, es permitir que la verdad de Dios transforme la mentira y la manera de pensar de nosotros como personas. La carta a los Romanos capítulo 12 nos dice que es necesario la renovación del entendimiento. Es permitir que Dios piense por nosotros. Es permitir que la verdad de Dios se impregne en nosotros. Pero eso solo lo puede hacer un encuentro personal con Jesucristo. Creer su palabra, arrepentirse de todos sus pecados y llegar a Él en una condición, en la condición suya, en la que usted está en este momento. Primeramente reconoce que usted es pecador, pecadora. Reconoce que Dios es santo y que Dios tiene la soberanía para juzgarle en razón a lo que Él es. Vuelvo y hago la pregunta, si usted muere hoy, ¿a dónde cree que va? Es una pregunta confrontadora. Este es un mensaje confrontador, no para hacerle sentir mal, al contrario. Cada uno de los que tuvimos este encuentro con el Señor Jesucristo, tuvimos que ser humillados en nuestra condición. Tuvimos que ser desplomados, entender que somos polvo. Usted lo entiende. Cuando ve una persona que estaba en toda su integridad y tuvo un accidente y ahora quedó en una cama con muerte cerebral o sin poderse mover, ese es el hombre físicamente vulnerable. Somos vulnerables y nos movemos como Dios. El Señor quiere que estemos a cuentas con Él. ¿Qué impide que usted pueda venir a decirle, Señor, abro la puerta de mi corazón para reconocer cuánto pecado hay dentro de mí? Cuánto daño le he hecho a mi esposa queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Cuán mal ejemplo le he dado a mi esposo, o con respecto a mi hijo, con respecto a mi papá y a mi mamá, o con respecto a mi patrón, o con respecto a mi empleado. Ninguno de los que estamos acá podemos sacar la cara y decir que hemos sido las personas maravillosas y maduras y que no hemos fallado. No. El Señor llama no a justos al arrepentimiento, porque el justo siempre va a decir, sí, pero es que si no me hubiesen molestado, sí, mire que es que ellos, pero Él dice que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Aquellos que aunque tengan mucho dinero reconocen que son más miserias las cosas que el mundo tiene y que la riqueza de Dios es conocerlo a Él. ¿Qué impide que usted pueda venir a Jesucristo y decirle, Señor, perdóname? Tú eres mi creador, tú has enviado a Jesucristo tu Hijo para salvarme. Durante años he andado en razón a mi manera de ser, pero necesito
entender el daño que he hecho, pero el daño que me he hecho a mí mismo. Una religión no le puede cambiar. Solo Jesús. Cerremos allí nuestros ojos en reverencia al Señor. Es el momento para verle a Él y reconocer nuestra condición. Padre eterno, gracias por esta tu palabra. Tu palabra nos enseña que tú eres santo. Nos enseña que la manifestación tuya de amor es para con hombres pecadores, para con mujeres, para con hijos que reconocemos que hemos pecado ante tu santa presencia. Gracias por tu Hijo, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gracias porque Él dijo que Él, el que viene a Él no le echa fuera, porque es el Salvador de hombres y mujeres pecadoras. Padre, rogamos para que si en esta tarde hay alguien que pueda reconocer su condición, pueda venir ante tu santa presencia. Tú le escuchas. Tu Hijo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Es el mensaje para ti, mi querido amigo y amiga. No le rechaces. Dios sigue siendo Dios, pero tú estás en una condición vulnerable delante de Dios. Ven a Cristo y serás salvo. En el nombre de Jesús, oh Padre eterno, rogamos por las almas de esta tarde para que te reconozcan. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, vamos a estirarnos y vamos a ir hasta la cocina para recibir un refrigerio. Entonces les invito que nos pongamos en marcha hasta allí y vamos a tener espacio para un refrigerio.